Y bien, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión hablaremos de otro tema muy importante que debemos manejar como odontólogos, como lo es el uso adecuado de los anestésicos locales, así como los medicamentos coadyuvantes para el tratamiento del dolor. Estos últimos pueden ayudarnos si sabemos cómo utilizarlos adecuadamente en conjunto a los mencionados durante la clase pasada de analgésicos y antiinflamatorios. En esta ocasión ahondaremos en ambas familias de fármacos para poder comprender de mejor manera sus interacciones en nuestro organismo, así como la forma adecuada de selección de los mismos. Tomando en cuenta la cláusula que recomendamos la sesión pasada de mantener siempre un equilibrio entre costo y beneficio en la salud de nuestros pacientes cuando hablamos de medicamentos o recetarles estos a nuestros pacientes. Así que pasemos a hablar conceptos generales primero sobre este tema. Comencemos con la parte de los anestésicos locales. Si nos vamos a la definición de lo que son los anestésicos locales, estos son fármacos que tienen la capacidad de bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso, es decir, que solo lo van a inhibir por un tiempo determinado. Ahora, esta pérdida de sensibilidad se recupera completamente ya con el tiempo, dependiendo del tipo de anestésico que utilicemos, el cual vamos a ver más adelante. Entonces, al final, la característica es que aunque se pierda de forma transitoria esta sensibilidad o este estímulo nervioso, pues eventualmente se recupera. Sencillamente, esa vendría siendo la definición de lo que son los anestésicos locales. Hablando de lo que es ya su composición, vamos a tener que dentro de su estructura van a compartir dos características principales independientemente de qué tipo sean, ya que tendremos dos tipos diferentes dependiendo de esta estructura. En primer caso, ambos compartirán un grupo hidrofóbico. Este es un anillo aromático determinante de la liposolubilidad, difusión y fijación de la molécula dentro de lo que es el órgano de la membrana plasmática celular. La liposolubilidad del fármaco determinará la potencia de este mismo componente, es decir, a mayor liposolubilidad, mayor potencia va a tener este medicamento. La otra parte común que tienen es un grupo hidrofílico, una amina secundaria o terciaria que va a modular la hidrosolubilidad, qué tan hidrosoluble es el compuesto y por consiguiente su difusión sanguínea e ionización. Y esto es lo que los va a diferenciar a uno de otro en relación a cuál de las familias pertenecen. La separación se da por medio de una cadena intermedia con un enlace de tipo ya sea éster o amida. Este es responsable de la velocidad del metabolismo del fármaco y por tanto determina tanto la duración de la acción que genera en el lugar de colocación, así como la toxicidad que pudiese o no presentar el mismo. Veamos entonces a nivel de estructura molecular cómo están conformados estos compuestos químicos. Tanto lo que son las amidas como los ésteres van a tener unos compuestos a los extremos muy similares. En este caso tenemos lo que es el núcleo o anillo aromático del que mencionábamos, que es la sección o polo liposoluble. Y por el otro extremo vamos a tener tanto la cadena hidrocarbonatada como la parte amina, que viene siendo la sección del polo hidrofílico. Y entre ellos tenemos una unión que es lo que va a definir a uno u otro compuesto, que es la cadena intermedia. En el caso superior vemos la estructura que corresponde a los ésteres e inferior vamos a encontrar la estructura química que corresponde a las amidas. Y entonces así como vamos a clasificarlos, que yo les mencionaba que habían dos familias, estamos hablando tanto de los ésteres como de las amidas. Los ésteres vamos a limitarlos exclusivamente a un uso meramente tópico. No lo vamos a inyectar nunca, no es que se va a colocar en los tejidos. Puede ser en solución de ungüento o en solución de spray lo que vamos a encontrar en el mercado. Por otro lado, cuando hablamos, generalmente nosotros hacemos referencia mentalmente a los anestésicos locales. Pensamos más que todo en la sección, en la familia de las amidas, que son las que más utilizamos los odontólogos, pues son las que inoculamos por medio de nuestras soluciones inyectables para generar un bloqueo nervioso a nivel del área que queremos trabajar. Hablemos separadamente de lo que son los ésteres. ¿Cuáles vendrían siendo los que más utilizamos a nivel clínico? Tenemos la benzocaína, la clorprocaína, la tetracaína, la procaína y quizás la más antigua de todas, que la conocemos como cocaína.
Esta fue la primera que existió en el mercado, desde la cual se fueron modificando pues químicamente su composición para llegar a lo que conocemos ahora, por ejemplo, que es la que más utilizamos, la benzocaína a nivel de ungüento tópico, o como lo llamamos anestésico tópico, el cual utilizamos previamente a nuestra inyección de anestésico local. Ahora, ¿por qué estos se limitan exclusivamente a ser utilizados como ungüentos tópicos en odontología? Y digo en odontología porque en ocasiones a nivel hospitalario pues sí suelen utilizarlos todavía en lo que es la benzocaína en solución inyectable, pero no es un área que nos compete a nosotros. Esto es debido a que está ampliamente documentado el efecto altamente hiperalergénico que puede llegar a producir estas sustancias debido a la formación de un subproducto obtenido durante su proceso de degradación. Este producto es conocido como la molécula PABA o ácido paraminobenzoico, el cual, como repito, es el causante del mayor caso de reacciones alérgicas ante los compuestos de los tipo aminoésteres, razón por la cual su empleo a nivel clínico se ha visto limitado desde hace ya varios años a su uso casi exclusivo en presentaciones de tipo gel o como atomizador de uso tópico. Ya si hablamos de lo que son los anestésicos tipo amida, son los que nosotros pues comúnmente vamos a colocar en el compartimiento o tejido que vamos a trabajar en el paciente. Tenemos el más común de todos y el que más conocemos nosotros, que es la lidocaína. Pero también tenemos compuestos que son bastante buenos y tenemos que saber cómo utilizarlos. Ya vamos a hablar de ellos, como la mepivacaína, la etidocaína, articaína, prilocaína y bupivacaína. De todos estos, los que más encontramos a nivel del mercado local es la lidocaína, la mepivacaína. Y en ciertos lugares la articaína, que es muy buena, y vamos a hablar de ella más adelante. La que generalmente está un poco descontinuada es la prilocaína, la etidocaína, y la bupivacaína es utilizada generalmente a nivel hospitalario por los cirujanos maxilofaciales en procedimientos que pueden llevar mucho tiempo operatorio, y vamos a también ampliar sobre eso y vamos a ver por qué lo utilizan exclusivamente para ese tipo de casos. Nosotros en la clínica odontológica, nuestra clínica particular, generalmente vamos a terminar usando la lidocaína, la cual es muy buena y vamos a ver todos sus beneficios, y la mepivacaína pues en concentraciones menores. Si hablamos de qué forma afectan nuestros anestésicos locales ya en nuestros tejidos, podríamos dar este orden en el cual prioriza la sensación que se va tanto a perder, comenzando desde la sensación del dolor, luego se pierde la sensación de temperatura, luego el tacto, la presión y por último la movilidad. Y a la hora que nuestro paciente se recupera o va perdiéndose el efecto de la anestesia, la recuperación pues viene dando inversamente. Se recupera primero la movilidad, luego la presión, pasando por el tacto, la temperatura y por último pues la sensación del dolor. Así es como va a afectar nuestro anestésico local a los tejidos donde sean colocados. En relación a la farmacodinámica, podemos tomar en cuenta tres aspectos. Primero, la latencia y la potencia van a estar determinados al nivel de liposolubilidad que presente nuestro fármaco. Es decir, latencia es el tiempo que se lleva desde que se coloca el compuesto anestésico en el tejido hasta que empieza a hacer su efecto en nuestros tejidos. La potencia viene dada por la capacidad de penetración que tiene la sal anestésica a través de la membrana plasmática de la célula nerviosa. En ese caso, la latencia, dependiendo de la liposolubilidad, va a estar afectada, como por ejemplo en casos de inflamación o de infección, en el cual pues los tejidos se vuelven con un pH un poco más ácido de lo normal, y al tener nosotros la mayoría de anestésicos con un pH alcalino, entonces suelen generalmente neutralizarse por la zona en que está. Entonces ya veremos más adelante pues cómo se maneja adecuadamente en estos casos. La potencia, como en todo medicamento, tenemos que saber que entre más concentrado esté la sal de nuestro compuesto químico, necesitaremos
menos cantidad, en el caso de lo que estamos hablando, menos cantidad de anestésico para colocar a nuestro paciente. Ahora, la duración de cada anestésico viene dada por la unión que se da de la sal anestésica a las proteínas, que si recuerdan son las que van a llevar esta sustancia, esta molécula, hasta los canales proteicos para generar el mecanismo de acción, que es el bloqueo del paso del sodio a través de los canales proteicos de la membrana plasmática. Cuando nosotros queremos hablar en relación a la absorción de nuestro medicamento, lo que nosotros queremos en realidad es que el medicamento se mantenga la mayor cantidad del tiempo en el compartimento donde lo colocamos. No nos sirve de nada que nosotros, al colocar la sal anestésica, ingrese inmediatamente al torrente sanguíneo y se degrade en ese recorrido y no podamos nosotros disfrutar el beneficio de la anestesia que deseamos. Entonces, para esa finalidad es que nosotros podemos decir que el hecho de que se absorba más o menos rápido nuestro anestésico en situ a el lugar donde lo vamos a administrar, la dosis total que pongamos y el uso o ausencia de vasoconstrictor dentro del cartucho de la solución anestésica. Estas tres condiciones son las que tenemos que tomar en cuenta nosotros para obtener un mayor tiempo de trabajo a la hora de estar trabajando con nuestro paciente. El sitio de administración se refiere a, como les decía yo, en el caso de que se vaya a colocar en una zona donde hay una inflamación o una infección previamente establecida, se recomienda hacerlo lo más alejado posible y evitar las técnicas anestésicas infiltrativas, tratar de dirigir nuestra punción a nivel troncular. Por otro lado, como dijimos, la dosis total administrada, pues obviamente tenemos un gran rango de seguridad en realidad, que lo vamos a detallar más adelante. Podemos colocar muchos cartuchos, pero la idea y lo ideal es de que se coloca la menor cantidad posible para evitar pues algún tipo de complicación de tejidos circundantes o de órganos blancos. Y el uso o ausencia de vasoconstrictor es lo que nosotros vamos a determinar si es o no necesario, porque recordemos que los anestésicos, al utilizar ese vasoconstrictor, el objetivo, como mostramos en la imagen anterior, es que nuestro vaso capilar se cierra y evita de que esa sal pase al torrente sanguíneo en una forma precipitada y eso nos genere un efecto terapéutico en la zona donde estamos colocando nuestro anestésico, que es lo que en realidad nosotros queremos obtener de él. Entonces, en este caso, cuando hablamos del tiempo en que queremos que se mantenga dentro de nuestro compartimiento, tenemos que tomar en cuenta en realidad el mecanismo de absorción de cada uno de nuestros anestésicos. En el caso de los ésteres, la biotransformación o la degradación se va a dar a nivel del componente plasmático de la sangre, es decir, en el torrente sanguíneo. Ahí se va a degradar nuestro ésteres. Por otro lado, las amidas son degradadas o metabolizadas a nivel hepático, entonces lleva mucho más tiempo en la degradación de estas. Por eso es que se usan las amidas, por esta característica específica, pues lleva más tiempo haciendo su función en el lugar donde nosotros las coloquemos. Y al mismo tiempo, es lo que caracteriza a los ésteres, el hecho de metabolizarse por medio de la sangre, de que si no se logra degradar el compuesto antes de llegar al torrente sanguíneo, puede ir activo durante este recorrido y pues trasladarse a cualquiera de los otros órganos que dijimos que podían generar algún tipo de complicación, como vamos a ver en otras diapositivas dentro de un rato. Y las amidas, generalmente, al degradarse a nivel hepático, nos da un poco más de tiempo de trabajo y menos contaminación a nivel del torrente sanguíneo, ya que cuando llegan a ingresar dentro de nuestro vaso capilar, generalmente ya está degradado la mayoría de componentes en esa zona y pues suelen ser un poquito menos neurotóxicos para nuestro paciente. Entonces, avanzando siempre un poco más en este tema, algo que también tenemos que manejar adecuadamente y conocer de primera mano es todos los componentes que lleva el cartucho de anestésico, que aunque no lo crean es algo que la mayoría de colegas no manejan. Entonces primero vemos de la base, lo que constituye y genera lo que es el mecanismo de acción de nuestro anestésico dentro del cartucho, que es la sal
principal, la sal anestésica o principio base. Como podemos ver, y ya hemos hablado, tenemos diferentes compuestos como la lidocaína, mepivacaína, articaína, bupicaína, prilocaína y las demás que mencionamos anteriormente. Estas van a ir diluidas en lo que es un vehículo líquido, que puede ser agua, agua destilada, cloruro de sodio, suero fisiológico y todas esas sustancias donde puedan ir diluidos nuestro principio base. Tenemos un corrector de pH que viene siendo el ácido clorhídrico. Este sirve para acidificar el componente anestésico. Este ayuda a equilibrar el pH de la sal anestésica. Es decir, para dar un ejemplo, la lidocaína cuando viene con vasoconstrictor tiene un pH alrededor de los 7.9 más o menos. Y nuestro cuerpo, nuestros tejidos andan por un pH de 7.4. Para lograr acidificar un poco más esto y que se acerque y tenga una mejor reacción con nuestros tejidos, entonces algunos fabricantes colocan lo que es el corrector de pH para llegar a lo más cercano al 7.4 que presentan nuestros tejidos. El coadyuvante es lo que mencionábamos como el vasoconstrictor. En la mayoría de casos y de nuestro lado del mundo utilizamos lo que es la epinefrina, que es un sinónimo de la adrenalina. Entonces esto lo que nos va a ayudar es a mantener el efecto anestésico, a que la sal anestésica se mantenga en el compartimiento que nosotros colocamos por medio de nuestra inyección. El preservante que generalmente suelen todavía utilizar muchos de los cartuchos anestésicos como un agente antimicrobiano son los metilparabenos. Esto lo que hace es prevenir que todos los componentes se vayan a degradar de forma rápida, entonces da un poco más de duración a los componentes. Y tenemos lo que es el antioxidante, ya que el vasoconstrictor bajo exposición a la luz suele degradarse de una forma fácil. Entonces coloca un antioxidante que en su caso es el bisulfito de sodio para ayudar a evitar esa degradación del vasoconstrictor. Pero hay que tener muy en cuenta que estos dos últimos componentes son los que generan mayor grado de alergia en los casos que los pacientes puedan referir a tener algún tipo de estos episodios. Generalmente son adjudicados tanto al metilparabeno como a los bisulfitos de sodio. Hoy ya tenemos bastantes opciones en el mercado que evitan por lo menos lo que es el metilparabeno y utilizan otros medios de esterilización en sus cartuchos. El bisulfito de sodio, pues en caso de que un paciente sea alérgico a este compuesto, simplemente utilizamos un anestésico que no tenga vasoconstrictor, porque si al no tener vasoconstrictor no necesitan los fabricantes colocarles los antioxidantes. Entonces es una opción que tenemos. A nivel de toxicología, hablemos de qué es lo que sucede en cada uno de nuestros órganos, que es lo que yo le mencionaba. A nivel del sistema cardiovascular podemos encontrar taquicardia e hipotensión. Esto es en el caso, como mencionaba, si estas sales no son degradadas adecuadamente durante el proceso y evitamos poner un vasoconstrictor y se va la mayoría de esa sal al torrente sanguíneo de forma activa, pueden causar todos estos efectos secundarios que estamos hablando a continuación. En el sistema nervioso central, mareos, diplopia, ataxia y convulsiones. Alergias. Estas raramente se van a dar por el componente base, aunque no es algo que definitivamente no se puede dar. Sí se puede dar, pero en casos muy raros. Y vamos a ver cuáles son las opciones en casos que se pueda dar, porque generalmente se ha presentado alergias ante la lidocaína y ante la mepivacaína, pero tenemos una opción extra. Pero por otro lado, los compuestos que más alergias suelen dar, como les dije, son los metilparabenos y los bisulfitos de sodio. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de nosotros incluso comprar nuestros anestésicos y tratar de comprar los más actualizados que ya vienen libres de metilparabenos. La lipotimia y el síncope son otros ejemplos de complicaciones que podemos tener por la neurotoxicidad de la sal anestésica en nuestro organismo, que es la reducción de la presión arterial y la pérdida de la conciencia. Y tenemos en el caso del uso de articaína y benzocaína que puede presentar casos de metahemoglobinemia. Luego de conocer todas las generalidades que rodean a los anestésicos locales, hablemos ya concretamente de sus presentaciones y de su uso terapéutico. Comencemos con la que conocemos más, que es la lidocaína. Vienen presentaciones del 2%. Generalmente la podemos encontrar con o sin epinefrina.
Cuando decimos al 2%, entiéndase desde ya para el resto de sales anestésicas, es que es la concentración de sal anestésica contenida en todo el solvente que encontramos en el cartucho. Es decir, si queremos saber cuántos miligramos encontramos al decir el 2% de lidocaína, solo tenemos que multiplicar ese 2 por la cantidad de solvente que encontramos en cada cartucho, que generalmente es de 1.8. Entonces multiplicamos 2 por 1.8 y vamos a tener la cantidad de miligramos que tenemos dentro de ese cartucho. Así como cuando hablamos de las concentraciones de epinefrina del vasoconstrictor, no hay que confundirnos en el hecho de que cuando vemos menos números pensamos que llevan menos vasoconstrictor. Es al contrario, porque acá lo que tenemos que comprender, a diferencia de la cantidad de sales de anestésico, es que la dilución se lee una porción o una molécula de vasoconstrictor diluida en una concentración de 50.000 partículas de solvente, y así con todo el resto de unidades. En este caso se debe de entender que cuando vemos un número mayor quiere decir que está más diluida que cuando vemos un número menor. Entonces tenemos que tener bien claro eso a la hora de escoger nuestro anestésico con vasoconstrictor, dependiendo del caso. Por ejemplo, se puede utilizar para pacientes hipertensos una lidocaína al 2%, pero que esté bastante diluido el vasoconstrictor, de 1 en 200.000, si se entiende, ¿verdad? Entonces, bajo esas consideraciones, sigamos con el resto de presentaciones. Veamos la lidocaína. Vamos a hablar que la dosis máxima en adultos va a ser de 7 miligramos por kilogramo peso. En niños va a ser de 5 miligramos por kilogramo peso. Eso en el caso que hablemos de una lidocaína con adrenalina, o sea, con vasoconstrictor. Si hablamos de una lidocaína en presentación sin vasoconstrictor, en todo caso, recordemos que al no tener vasoconstrictor, el compuesto anestésico tiende a ser absorbido con mayor facilidad por los capilares sanguíneos, y generalmente esa sustancia va más activa porque no logra hacer su función al 100% en el tejido donde fue aplicado. Entonces hay que tener mucho mayor cuidado. En ese caso se disminuye lo que es el rango de seguridad en adultos a 4.5 miligramos por kilogramo peso y en niños a 4 miligramos por kilogramo peso. Hay que tener eso en cuenta a la hora de decidir por cuál anestésico nos vamos a ir para ciertos procedimientos. Siempre en relación a la lidocaína, hablemos que su vida media es relativamente intermedia. ¿En qué sentido? A ver, cuando hablamos de la vida media, recordemos que es la cantidad de tiempo que va a tardar en empezar a degradarse el compuesto media vez se ha aplicado. Cuando se degrada el 50% de sus funciones, hemos hablado de su primer vida media, y así vamos avanzando. La siguiente vida media va a ser 25% y así hasta que se elimine completamente. Entonces, en el caso de la lidocaína, su vida media es de 90 minutos al 50% en la sangre. O sea, ya cuando tengamos 90 minutos, solo va a haber un 50% de sustancia activa de lidocaína haciendo sus funciones. El resto ya se debe haber degradado y así va a ir avanzando. La latencia se refiere al tiempo que tarda en hacer efecto en el compartimento donde ha sido depositado. En todo caso, la lidocaína tiene una latencia de 3 a 5 minutos, que es lo que se va a tardar en hacer efecto en un paciente. Puede ser más, obviamente, pero es lo que generalmente los números que se manejan como promedios. El efecto de este va a ser de 2 a 3 horas en tejidos blandos con vasoconstrictor al 1 en 200.000 y de 3 a 4 horas en presentaciones de 1 en 80.000 o de 1 en 100.000. Si hablamos de la mepivacaína, la podemos encontrar en dos presentaciones diferentes en cuestión de concentración, al 2% y al 3%. Generalmente la que conocemos nosotros más es al 3%. Se multiplica el 3 por 1.8 y vamos a tener la cantidad de miligramos reales que tenemos de solvente anestésico en la solución. En este caso, nosotros generalmente lo manejamos sin adrenalina, pero vienen en presentaciones también con adrenalina del 1 en 100.000 y del 1 en 20.000. La mepivacaína con adrenalina, la dosis máxima que tenemos que tener presente en adultos es de 6.6 miligramos por kilogramo peso y en niños de 5 miligramos por kilogramo peso.
Si lo utilizamos sin adrenalinas, es decir, sin vasoconstrictor, en adultos es de 6.6 miligramos por kilogramo peso y en niños de 4 miligramos por kilogramo peso. Ahora hablemos de la vida media de la mepivacaína. En este caso, sigue siendo considerada una vida media intermedia, ya que, al igual que la lidocaína, su vida media a los 90 minutos es ya del 50% en sangre. La latencia, si ustedes observan, es igual que la lidocaína, de 3 a 5 minutos. Y el efecto va a durar de 2 a 3 horas al 3% en los tejidos blandos y de 3 a 4 horas si utilizamos concentraciones del 2% de anestésico de mepivacaína. La prilocaína, solo para mencionarla, es más difícil conseguirla en nuestro medio, pero la podemos encontrar en concentración del 4%. Y como pueden observar, generalmente hay diferentes tipos de vasoconstrictores, no solamente los que utilizamos acá, pero en el país siempre vamos a encontrar con epinefrina, generalmente en dilución del 1 en 100.000. La prilocaína, cuando utilizamos vasoconstrictor en adultos, la dosis máxima es de 6.6 miligramos por kilogramo peso, y en niños no se recomienda por las altas concentraciones de sales que contiene este producto. Su vida media es de igual manera intermedia y se observan siempre, igual que la lidocaína y la mepivacaína, se va a degradar en 90 minutos al 50% ya en sangre. La latencia sigue siendo igual de 2 a 3 minutos y su efecto va a durar de 2 a 3 horas en los tejidos blandos. Ahora hablemos de la articaína. Esta a nivel europeo se utiliza muchísimo más, es de origen alemán. Es quizás de la más joven y fue creada específicamente para odontología, a diferencia del resto de anestésicos que primero fueron surgiendo para uso médico y luego pues se adaptaron para odontología. Los alemanes lo crearon específicamente para odontología y ha tenido muy buenos resultados en el otro continente. Aquí, por desgracia, pues por la costumbre no hemos logrado introducirlo adecuadamente, pero tiene muchísimos beneficios que podríamos pasar horas hablando también solamente de lo que es la articaína. En este caso lo vamos a encontrar, si lo encontramos en nuestro país, en concentraciones del 4% con adrenalina, ya sea al 1 en 100.000 o con vasoconstrictor de 1 en 200.000 unidades internacional. En el caso de la articaína, vamos a tener que la dosis máxima siempre es de 7 miligramos por kilogramo peso y en niños es de 5 miligramos por kilogramo peso, pero ojo, que se recomienda que no se utilice en niños menores de 4 años. Si vamos a utilizar en niños, tiene que ser mayores de esa edad, mayores de 4 años, y lo utilizamos en estas cantidades, 5 miligramos por kilogramo peso. Su vida media es corta, en este caso esto es bueno, pareciera que no, pero lo que les repito, entre más rápido se disuelva o se metabolice, se degrade el fármaco, menos posibilidad de una intoxicación, ya sea nefrotóxica, hepatotóxica o neurotóxica, vamos a tener. Entonces tengamos en cuenta que su vida media, al ser corta en 27 minutos, ya está degradado el 50% en sangre. La latencia, si ustedes observan, es bastante rápido, actúa bastante rápido, en 1 o 3 minutos ya tenemos efecto terapéutico y ese efecto va a durar de 3 a 4 horas en los tejidos blandos. Ya para ir terminando, hablemos de la bupivacaína. Es otra que es difícil de conseguir y generalmente se utiliza más a nivel hospitalario. No lo vamos a utilizar en nuestro consultorio particular porque prácticamente su efecto dura bastante tiempo. Y vamos a ver, las presentaciones que la encontramos es del 0.5% con adrenalina de 1 en 200.000. Esa es la única presentación en la que la podemos encontrar. Como podemos observar, en adultos la dosis máxima se observa es bastante baja, 1.3 miligramos por kilogramo peso, y en niños definitivamente está contraindicado. Su vida media podemos observar que es bastante larga, desde metabolismo lento, de 2 a 3 horas y media. Vamos a encontrar la primera vida media al 50% en sangre. Y aquí está una de las situaciones por la cual no es recomendado utilizarlo en nuestro consultorio, porque para que empiece a hacer efecto se va a tardar de 1 hasta 10, incluso 15 minutos para empezar a hacer efecto, porque como repito es bastante lento. Y lo peor del caso es de que va a durarle al paciente de entre 6 a 12 horas
la sensación de adormecimiento en los tejidos blandos. Por eso generalmente este es para otro tipo de procedimientos un poquito más largos y a nivel hospitalario. Ahora, ¿para qué nos sirve saber todas las dosis máximas de anestésico? Porque por medio de esas dosis máximas nosotros ya podemos utilizar una fórmula y saber lo que casi siempre preguntan la mayoría de colegas, que cuánto es lo más seguro, cuántos cartuchos podemos nosotros colocar en un paciente cuando el paciente está en una situación donde él mismo nos dice que no le hace efecto el fármaco. Entonces se preocupan de saber que hay veces ya llevan 6, 7 cartuchos y aún así este paciente todavía presenta algún tipo de sensación en la zona. Entonces con esta fórmula nosotros sabemos cuál es el máximo que podemos utilizar, ya sea de articaína, lidocaína, mepivacaína, dependiendo de las dosis máximas que les acabo de mencionar. ¿Cómo funciona? Ustedes pesan al paciente en kilogramos y entonces ese peso que obtienen ustedes lo multiplican por la dosis máxima recomendada y al tener este valor lo vamos a dividir entre la cantidad de miligramos. Recordemos que eso es utilizando el valor de la concentración de la sal en la solución, es decir, el 2%, 3%, 4%. Hacemos la multiplicación que yo les he mencionado y al final lo multiplicamos por 1.8 mililitros que tiene la solución solvente que utilizamos en los cartuchos. Al tener eso, pues vamos a obtener la cantidad de cartuchos que podemos utilizar por cada procedimiento. Terminamos con eso la parte de los anestésicos locales y en este caso vamos a hablar de lo que son los fármacos sedantes e hipnóticos. En este caso voy a hacer una referencia rápida únicamente porque son medicamentos, son fármacos, son medicinas que en realidad deberíamos de tratar de evitar nosotros como odontólogos y limitarlo prácticamente al área médica. Pero para que los conozcamos al menos y sepamos de su existencia y si nos capacitamos mejor y nos informamos más sobre estos fármacos, pues valdría la pena en todo caso si los sabemos manejar adecuadamente. Son de bastante utilidad siempre para disminuir en cierta forma lo que es el dolor e incluso a veces la inflamación dentro de nuestros pacientes de forma coadyuvante, a los que nosotros ya hablamos la clase pasada. Hablemos de la definición en sí de lo que son los ansiolíticos. Es un fármaco perteneciente a una clase específica considerados como sedantes hipnóticos. Esto quiere decir que nos puede causar sedación o un alivio concomitante de la ansiedad y que induce pues obviamente al sueño y por eso los consideran hipnóticos. Hagamos la diferencia entre lo que es un sedante y un hipnótico. Un fármaco sedante y un fármaco hipnótico. Un fármaco sedante es eficaz como ansiolítico, debe aminorar la ansiedad y ejercer un efecto calmante en el paciente. El grado de depresión del sistema nervioso central causado por un sedante debe ser mínimo, en concordancia con su eficacia terapéutica. Por otro lado, un fármaco hipnótico debe producir únicamente somnolencia y alentar el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño, un estado de somnolencia, como menciono, en el paciente que lo consume. Y en sí el objetivo de estos medicamentos es la sobreproducción de este neurotransmisor conocido como GABA, ácido gamma aminobutílico. ¿Qué es lo que hace este en nuestro organismo y a nivel del sistema nervioso? Es un depresor del mismo, es un depresor del sistema nervioso. Entonces, al sobresecretar esta sustancia, pues nosotros nos mantenemos en un estado de somnolencia, en un estado letárgico, el cual nos produce cierto nivel de relajación. Ese es, en términos sencillos, cómo funcionan los ansiolíticos e hipnóticos. Entre los fármacos sedantes hay diferentes clasificaciones. Tenemos los benzodiazepínicos, que son los que más conocemos, donde encontramos el triazolam, que lo podemos recetar de 0.125 miligramos a 0.25 miligramos por día, una vez al día. El midazolam podemos dar de 7.5 a 15 miligramos por día. Lorazepam de 2 a 6 miligramos por día o de 1 a 2 miligramos cada 8 o 12 horas. Tenemos el cloralcepato y tenemos el diazepam, que quizás es el que más conocido entre todos nosotros, que lo recetamos de 5 a 10 miligramos por día. Si podemos observar acá, hacemos una división entre tres grupos diferentes. Los de ultra vida corta, es decir que esto, su efecto va a ser o va a durar por 6 horas.
La lorazepam, que tiene una vida media corta de 6 a 24 horas. Y por último tenemos el clorazepato y el diazepam, que generalmente por eso es que se recetan con más frecuencia, ya que su efecto terapéutico puede durar hasta 24 horas en los pacientes que lo consumen. Por otro lado, siempre como sedantes tenemos los no benzodiazepínicos. Estos no producen somnolencia, esa es la diferencia con los benzodiazepínicos. El más usado es la buspirona, que se puede dar de 0.5 a 1 miligramo cada 6 u 8 horas. Y por último tenemos los parabenzodiazepínicos, que estos son considerados generalmente más como hipnóticos en realidad, pero sí causan cierto nivel de sedación, por eso se incluyen en esta categoría. Y la diferencia en relación a los demás, lo cual es bueno, es que no generan dependencia como sí lo pueden generar las benzodiazepinas. Entre ellas, pues las más utilizadas es la zopiclona y el zolpidem. En relación a los fármacos hipnóticos, definámoslos como medicamentos para dormir. Es por eso que le llaman hipnóticos. Pueden ser recetados por médicos para ayudar a producir una sensación de somnolencia en un paciente mucho más rápido que otros medicamentos. Entre ellos, los hipnóticos más comunes tenemos, como les mencioné anteriormente, al zolpidem y al zaleplon. Y en el caso de los hipnóticos los vamos a clasificar siempre como benzodiazepinas, los análogos benzodiazepínicos, que son conocidos como los fármacos Z, o los que mencionamos anteriormente como no benzodiazepínicos, los antagonistas de receptores de orexina, los barbitúricos, quinazolinonas, anestésicos, cannabinoides y melatonina. Y así pues terminamos esta sesión donde hablamos de los diferentes anestésicos locales, que para mí era como que lo más importante que ustedes manejaran. Obviamente es un tema bastante amplio, el cual espero que desarrollemos en un futuro con mayor detalle, pero en general lo más básico pues he tratado de condensárselos como siempre en esta presentación. Les comparto por acá, si ustedes quieren seguir ahondando en el tema en relación a cómo funcionan todos estos medicamentos, para pues tener una mejor noción de cómo manejarlos o cómo utilizarlos adecuadamente en nuestra consulta dental. Los espero en nuestra próxima clase y sigamos aprendiendo todos juntos.